Eran casi las 12 de la noche, cuando 3 golpes secos en la puerta hicieron que Tomás se detuviera en medio de la sala. En sus brazos, Lucía, su hija de 7 meses, lloraba inconsolable, como todas las noches desde que su madre había muerto. Abrió la puerta, sosteniendo a la bebé y la escopeta, y se encontró con una mujer empapada, temblando de frío, los ojos hundidos por el agotamiento. «Puedo trabajar», dijo ella con voz ronca. «No quiero caridad, solo una oportunidad». Y Tomás la miró a la hija que gritaba en sus brazos y tuvo que tomar una decisión en ese instante: cerrar la puerta para proteger a su hija o arriesgarlo todo por una desconocida que apareció de la nada. Lo que eligió en ese momento cambiaría 3 vidas para siempre, y lo que esa mujer haría semanas después dejaría a todo un pueblo en shock. La hacienda Valle Verde estaba sumida en la oscuridad de la noche fría de principios de primavera en Jalisco. Tomás Miller caminaba de un lado para el otro, en la sala con su hija en brazos, completamente agotado. Lucía tenía apenas 7 meses de vida, y desde que Emma, su madre, había partido de este mundo en el difícil parto, la bebé simplemente no dejaba de llorar. Era como si la pequeña lo supiera, como si sintiera la ausencia de aquella que la trajo al mundo y se fue justo después. El llanto era desesperado, agudo, continuo, cortante como una cuchilla que atravesaba el corazón de Tomás a cada segundo. Ya había intentado absolutamente todo. Cantó las canciones de cuna que Emma solía tararear durante el embarazo. Acunó a la niña con todo cuidado. Verificó si tenía hambre, sed, frío, calor, si el pañal estaba limpio, si había algo lastimando aquel cuerpecito frágil. Nada funcionaba. La bebé solo lloraba y lloraba hasta quedarse ronca, hasta que su carita se ponía roja por el esfuerzo, hasta que sus manitas se crispaban de tanto apretar. La casa estaba en un estado deplorable. Tomás era un hombre acostumbrado al trabajo duro de la hacienda. Podía arar campos solo, domar caballos salvajes, levantar pesadas vigas de madera, trabajar desde el amanecer hasta el anochecer sin quejarse. Pero cuidar de una casa y de un bebé al mismo tiempo estaba mucho más allá de sus capacidades. Ropa sucia se apilaba en un rincón de la sala. Los platos se acumulaban en el fregadero de la cocina, con restos de comida ya endurecidos. El polvo cubría los muebles que Emma siempre mantenía impecables. El suelo de madera, antes encerado y brillante, ahora estaba manchado y sucio. Tomás apenas dormía 2 o 3 horas por noche. Sus ojos estaban profundamente hundidos, rodeados por ojeras oscuras que parecían moretones. Llevaba la barba sin afeitar desde hacía casi una semana. Sus manos, siempre tan firmes y seguras, temblaban visiblemente por el cansancio. Había perdido peso. La ropa le quedaba holgada en su cuerpo antes fuerte y robusto. Se estaba consumiendo por dentro, dividido entre el luto por su esposa y la desesperación de no poder cuidar bien de su hija. Fue en ese momento de absoluta extenuación que oyó: toc, toc, toc. 3 golpes en la puerta principal, secos, vacilantes, pero lo suficientemente firmes como para ser oídos, incluso con el llanto de la bebé. Tomás se detuvo en medio de la sala, frunciendo el ceño. Eran casi las 12 de la noche. La hacienda estaba a kilómetros de distancia del pueblo más cercano, aislada entre campos y pastizales. Ningún vecino aparecería sin avisar en plena madrugada. Los viajeros evitaban el camino por la noche a causa de los animales salvajes y el frío cortante. ¿Quién sería? Con Lucía, todavía llorando desesperada en un brazo, Tomás caminó hasta la puerta y tomó con la mano libre la escopeta que mantenía siempre cargada junto al marco. Desde que había enviudado, había aprendido de la peor manera que no todos los que tocaban a su puerta eran de fiar. Algunas personas habían intentado aprovecharse de su situación. Una mujer del pueblo se había ofrecido a ayudar, y luego dejó claro
que quería casarse con él para quedarse con la propiedad. Un hombre había pedido trabajo y desapareció 3 días después, llevándose herramientas caras y parte del stock de granos. Tomás no podía arriesgarse, no con una hija pequeña dependiendo completamente de él. Abrió la puerta despacio con la escopeta visible en su mano, preparado para cualquier cosa. Del otro lado, bajo la luz tenue de la luna, que luchaba por atravesar las nubes cargadas, estaba una mujer. Debía tener unos 28 años, pero su rostro mostraba dureza, un cansancio que la hacía parecer mayor. El cabello castaño estaba completamente empapado y pegado a su rostro y cuello. Sus labios estaban amoratados por el intenso frío. Vestía un sencillo vestido de algodón, rasgado en el bajo y pesado por el agua que había absorbido de la llovizna que comenzaba a caer. Sobre sus hombros solo llevaba un chal muy fino que no la protegía en absoluto. En una de sus manos sostenía con fuerza un saco de tela viejo y sucio, aparentemente lo único que poseía. Temblaba violentamente. No era solo frío, era extenuación, hambre, desesperación física. Pero cuando sus ojos encontraron los de Tomás, él vio algo que no esperaba: determinación, orgullo herido, pero aún intacto. No bajó la mirada al ver el arma, no retrocedió, solo respiró hondo, reuniendo fuerzas y habló. «Puedo trabajar duro». La voz salió ronca, áspera, como si no hubiera hablado en días. «No quiero caridad, no estoy pidiendo limosna ni un favor, solo necesito una oportunidad de trabajar honestamente. Sé cocinar, sé limpiar, sé cuidar de gallinas, cerdos, vacas, sé sembrar, cosechar, lavar, planchar, coser. Puedo hacer cualquier cosa que usted necesite. Solo necesito trabajo y un lugar donde dormir». Tomás la observó en silencio por un largo momento. Lucía seguía llorando en sus brazos, el sonido resonando en la noche fría. La lluvia comenzaba a caer con más fuerza, gotas gruesas golpeando el suelo de tierra del patio. La mujer no se movió, ni siquiera cuando el agua corría por su rostro esperando una respuesta. Él quería creerle. Dios sabía cuánto necesitaba ayuda. La casa se estaba cayendo a pedazos. La bebé necesitaba cuidados que él no sabía cómo dar. La hacienda exigía un trabajo que apenas podía hacer durmiendo tan poco. Pero el miedo era mayor, el miedo a confiar y ser traicionado de nuevo, el miedo a poner a su hija en peligro. «Tengo una hija que proteger», dijo Tomás, y su voz salió más dura y fría de lo que pretendía. Lucía berreaba en sus brazos ahora, su cuerpecito tenso, su rostro rojo. «No puedo confiar en cualquier persona que aparece en mi puerta en medio de la madrugada. No sé quién es usted, de dónde viene, qué hizo antes, de qué está huyendo. Lo siento mucho, pero no puedo arriesgarme, no puedo ayudar». La mujer se quedó completamente inmóvil por unos segundos. Luego asintió lentamente, como si ya esperara exactamente esa respuesta. No discutió, no suplicó. No hizo una escena de desesperación, no intentó convencerlo. Simplemente se giró, se ajustó el saco de tela en el hombro y comenzó a caminar de vuelta hacia la oscuridad de la noche. Tomás la observó alejarse. Sus pasos eran inciertos, tambaleándose en el lodo que comenzaba a formarse con la lluvia. Cojeaba de una pierna, como si se hubiera lastimado el pie o el tobillo en algún momento. Cada paso parecía costarle un esfuerzo inmenso, pero seguía caminando, la cabeza baja contra el viento, que comenzaba a soplar con más fuerza, llevándose consigo la lluvia fría. Él se obligó a cerrar la puerta, la cerró con llave y volvió al interior de la casa. Lucía seguía llorando, el sonido ahora casi un grito ronco y desesperado. Tomás se sentó pesadamente en la mecedora, junto a la chimenea que estaba casi apagada, solo algunas brasas vivas en medio de las cenizas. Intentó acunar a su hija, tararear algo, cualquier cosa, pero el llanto solo aumentaba. La bebé estaba cada vez más ronca, la cara completamente roja por el esfuerzo. Las
Manitas cerradas en puños diminutos y temblando. Tomás se sentía completamente derrotado, impotente, inútil. Podía hacer tantas cosas. Podía trabajar la tierra, cuidar animales, construir cercas, arreglar lo que se rompía, pero no podía hacer lo más importante del mundo, calmar a su propia hija. Fue en ese momento que la voz llegó, no de fuera, sino de dentro de su memoria, clara como si la estuviera oyendo en ese instante. Emma, su esposa, la última noche, antes de irse, consumía sus últimas fuerzas y ella sabía que no vería el amanecer. Le había sujetado la mano con una fuerza sorprendente para alguien tan débil. Había acercado a Tomás, mirándolo fijamente a los ojos, con toda la intensidad que aún le quedaba. «Tomás», le había susurrado Emma con voz débil pero firme, «prométeme algo, algo importante». Él había asentido, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. «No dejes que tu corazón se endurezca cuando alguien necesite bondad. La vida ya es lo suficientemente dura sin que nosotros la empeoremos. No te conviertas en piedra, mi amor. No dejes que el dolor te haga olvidar que siempre fuiste un hombre bueno. Nuestra Lucía necesitará crecer viendo que existen personas buenas en el mundo. Prométemelo». Y él lo había prometido. Le había jurado a la mujer que amaba más que a su propia vida, que no dejaría que el sufrimiento lo transformara en alguien cruel, cerrado, insensible. ¿Y qué acababa de hacer? Había echado a una mujer claramente desesperada, bajo la lluvia y el frío, sin siquiera ofrecerle un vaso de agua, un trozo de pan, un lugar donde guarecerse hasta que pasara la tormenta. Tomás cerró los ojos con fuerza, sintiendo el inmenso peso de aquella promesa rota. Lucía lloraba en sus brazos, y por primera vez en meses oyó en el llanto de su hija no solo incomodidad física, sino algo más profundo, como si la bebé también supiera que su padre había fallado en ser el hombre que su madre quería que fuera. En un impulso repentino, Tomás se levantó de la silla. Todavía sosteniendo a Lucía, fue hasta la puerta y la abrió de nuevo. La lluvia ahora caía copiosamente, en cortinas gruesas que limitaban la visión a pocos metros. El viento aullaba entre los árboles. Él tomó el quinqué de aceite que tenía colgado junto a la puerta, lo encendió rápidamente y lo levantó, buscando en la oscuridad. Al principio no vio nada más que lluvia y sombras danzantes. Luego, cerca de la cerca de madera que delimitaba el límite del patio de la hacienda, la luz del quinqué capturó algo, una forma oscura e inmóvil en el lodo. El corazón de Tomás se disparó. Dejó la escopeta atrás y salió corriendo, protegiendo a Lucía contra su pecho con un brazo y sosteniendo el quinqué con la mano libre. La lluvia lo empapó en segundos, fría como el hielo, penetrando su ropa y pegándose a su piel. Pero no se detuvo. Cuando llegó cerca de la cerca, vio claramente que la mujer estaba caída de lado en el lodo oscuro, encogida en posición fetal, como si intentara protegerse del frío y la lluvia. El saco de tela todavía estaba aferrado a su mano derecha con una fuerza que parecía inconsciente. No se movía. Absolutamente inmóvil. «¡Maldición!», murmuró Tomás entre dientes, arrodillándose en el lodo a su lado, todavía sosteniendo a Lucía, que ahora lloraba más bajo, como si también sintiera la gravedad del momento. Extendió su mano libre y tocó el cuello de la mujer con cuidado. Buscó el pulso. Estaba allí, débil, lento, pero no estaba muerta. Solo desmayada de pura extenuación, hambre y frío. ¿Cuántos días habría caminado hasta llegar allí? ¿Cuántas noches habría dormido a la intemperie, sin comida, sin refugio? ¿De qué tipo de situación habría huido para preferir morir en el camino antes que volver? Tomás era un hombre grande y fuerte, acostumbrado a cargar pesados sacos de granos, madera, herramientas. Pero cargar a una mujer adulta desmayada mientras sostenía a una bebé que lloraba no era tarea sencilla.
Dudó solo un segundo, calculando la mejor manera de hacerlo. Luego decidió. Sujetó a Lucía firmemente contra su pecho con el brazo izquierdo, protegiéndola de la lluvia lo más posible. Con el brazo derecho, lo pasó por debajo de los hombros de la mujer desmayada y la levantó apoyando su espalda contra su propio pecho. Era aterradoramente ligera. Tomás podía sentir sus huesos bajo la piel a través de la ropa mojada. ¿Cuántos días llevaba sin comer bien? ¿Semanas? ¿Meses? Caminó de vuelta a la casa lo más rápido que pudo sin resbalar en el lodo. La lluvia caía cada vez con más fuerza. El viento azotaba su rostro, pero no se detuvo. Subió los 3 escalones de la galería, pateó la puerta que había dejado entreabierta y entró. Dentro de la casa, Tomás fue directo a la chimenea. Dejó a Lucía con cuidado en la cuna de madera que estaba cerca de la pared. La bebé gimoteó, pero estaba demasiado cansada para gritar. Luego centró su atención en la mujer, se arrodilló y la acostó con cuidado sobre la alfombra vieja frente a la chimenea. Necesitaba calentarla rápido antes de que el frío la matara. Echó más leña al fuego, sopló las brasas hasta que las llamas regresaron con fuerza. El calor comenzó a extenderse por la sala. Tomás miró a la mujer tendida en el suelo. Temblaba violentamente, incluso desmayada, con los labios casi azules. La ropa empapada se le pegaba al cuerpo delgado. Si no le quitaba esa ropa mojada, podría morir de frío incluso cerca del fuego. Con movimientos rápidos pero respetuosos, Tomás le quitó el fino chal de los hombros y lo arrojó a un lado. Desabrochó las viejas botitas y se las quitó de los pies. Los calcetines de abajo estaban empapados y parcialmente rasgados. Se los quitó también. Sus pies estaban fríos como el hielo, cubiertos de ampollas y heridas de tanto caminar. Necesitaba atención médica urgente. Tomás tomó 2 mantas gruesas de lana que guardaba en un baúl cerca de la pared. Cubrió a la mujer por completo con ellas, dejando solo el rostro al descubierto. Luego tomó toallas limpias y comenzó a secarle el cabello con cuidado, intentando quitarle la mayor cantidad de agua posible. No despertó durante todo el proceso, solo continuó temblando bajo las mantas. Después de hacer todo lo que pudo por ella por el momento, Tomás fue a la cuna. Lucía estaba quieta, por fin. Sus ojitos estaban abiertos, pero no lloraba. Solo miraba al techo, como si estuviera demasiado cansada incluso para protestar. Tomás tocó la mejilla de su hija con ternura. «Todo va a estar bien, pequeña», susurró. «Papá está aquí». Se sentó en la mecedora entre la cuna y la mujer desmayada en el suelo. Desde esa posición podía vigilarlos a los dos. Tomó la escopeta y la mantuvo en su regazo, solo por precaución. No conocía a esa mujer, no sabía sus intenciones reales, pero estaba seguro de una cosa. En ese momento, no era una amenaza para nadie. Estaba al borde de la muerte por extenuación. Tomás no tenía intención de dormir. Quería quedarse despierto toda la noche vigilando, pero el cansancio acumulado de semanas sin descanso adecuado fue más fuerte. Sin darse cuenta, sus ojos se cerraron. Su cabeza cayó a un lado y allí, en esa vieja mecedora, con la escopeta en su regazo y el fuego crepitando en la chimenea, Tomás Miller finalmente se durmió. La luz gris del amanecer comenzó a entrar por las ventanas de la casa. La lluvia había cesado durante la madrugada, dejando solo el sonido de las gotas cayendo del tejado. Tomás se despertó de repente, con el cuello adolorido por la incómoda posición en que había dormido. Le tomó un segundo recordar dónde estaba y por qué. Miró primero a la cuna. Lucía dormía profundamente, por primera vez en semanas, sin despertarse llorando durante la noche. Luego miró al suelo frente a la chimenea. La mujer ya no estaba allí. Las mantas estaban dobladas con cuidado y apiladas sobre la alfombra. Tomás se levantó de un salto, su mano yendo automáticamente hacia la escopeta.
¿Dónde estaba? ¿Guido? ¿Se habría llevado algo? Fue entonces cuando oyó un sonido que venía de la cocina. Ruido de agua corriendo, de platos siendo lavados. Tomás caminó despacio hasta la puerta de la cocina y se detuvo en la entrada, observando en silencio. La mujer estaba de pie frente al fregadero de espaldas a él. Había cambiado el vestido mojado por una de las viejas camisas de trabajo que Tomás dejaba colgadas cerca de la chimenea para que se secaran. La camisa le quedaba demasiado grande, cayéndole casi hasta las rodillas. Sus pies seguían descalzos, todavía magullados, pero no parecía importarle. Estaba lavando la pila de platos sucios que se había acumulado durante días. Trabajaba en silencio, con movimientos eficientes y precisos. Ya había lavado casi todo. La vajilla limpia se estaba secando sobre un paño junto al fregadero. El fogón de leña estaba encendido con una tetera de agua hirviendo encima. El olor a café fresco llenaba el aire. Tomás se quedó allí parado, sin saber qué decir. La mujer no había pedido permiso para hacer nada de eso. Simplemente se había despertado y había empezado a trabajar, como había dicho que haría. Debió sentir su presencia porque giró la cabeza de lado, aún de espaldas. «Espero que no le importe», dijo con voz todavía ronca. «No podía quedarme quieta después de todo lo que hizo por mí anoche. Encontré café en los armarios, hice un poco y encontré algunos huevos en la cesta. Puedo preparar el desayuno si quiere». Tomás abrió la boca para responder. Pero en ese momento Lucía comenzó a llorar en la otra habitación. Un llanto fuerte, urgente, hambriento. La mujer soltó inmediatamente el plato que estaba lavando, se secó las manos en el paño y pasó junto a Tomás sin pedir permiso. Fue directamente a la cuna. Tomás la siguió, queriendo decir que él se encargaría de su hija, pero se detuvo en la puerta de la sala cuando vio lo que sucedió. La mujer tomó a Lucía en brazos con movimientos naturales y experimentados, como si hubiera hecho eso miles de veces. Apoyó a la bebé contra su hombro, una mano sosteniendo su cabecita, la otra dándole suaves palmaditas en la espalda, y comenzó a tararear. No era una canción que Tomás conociera, sino una melodía sencilla, repetitiva, calmante, y Lucía dejó de llorar. Simplemente se detuvo. El llanto fue disminuyendo hasta convertirse en un suave gemido. Luego, solo un suspiro. La bebé apoyó la cabecita en el hombro de la mujer y se quedó quieta, solo respirando. Sus deditos se agarraron a la camisa grande y Lucía cerró los ojos, completamente relajada. Tomás se quedó paralizado en la puerta. Hacía meses que no veía a su hija así, tranquila, en paz. Desde la muerte de Emma, la bebé vivía en un estado de angustia constante, y ahora, en brazos de una completa desconocida, finalmente parecía estar bien. La mujer continuó arrullando a Lucía, caminando lentamente por la sala, el suave balanceo de sus caderas acunando a la niña. Cuando se aseguró de que la bebé estaba completamente tranquila, a Tomás miró. «Tiene hambre», dijo en voz baja. «¿Dónde está el biberón?» Tomás señaló la cómoda cerca de la ventana. «Allí, pero la leche se acabó ayer. Iba a buscar más hoy en el pueblo. ¿Tiene una vaca en el pasto?» «Tengo 2. Entonces voy a ordeñar. ¿Puede calentar agua mientras tanto? Necesita hervir el biberón antes de usarlo». Hablaba con autoridad tranquila, sin ser mandona. Simplemente alguien que sabía lo que había que hacer y lo hacía. Tomás asintió, todavía procesándolo todo. Mujer le devolvió a Lucía con cuidado y se dirigió a la puerta. «Espera», dijo Tomás. «No puede salir descalza así, se lastimará más los pies». Ella se miró los pies heridos y se encogió de hombros. «Ya están lastimados de todas formas. Un poco más no importa. Espere aquí». Tomás fue a la habitación, que una vez fue de Emma. Abrió el armario que no tocaba desde que ella murió. Dentro, cuidadosamente organizada, estaba la ropa y las pertenencias de su esposa.
Tragó saliva, sintiendo el nudo en la garganta, pero tomó un par de botas de trabajo que Emma usaba para cuidar a las gallinas. Eran botas viejas pero resistentes, con la suela reforzada y el interior forrado. Volvió a la sala y se las entregó a la mujer. «Use estas, eran de mi esposa. A ella le gustaría que fueran útiles para alguien». La mujer tomó las botas despacio, como si estuviera recibiendo algo precioso. Las miró, luego miró a Tomás, y, por primera vez, él vio emoción cruzar su duro rostro. No eran lágrimas, cercano pero a era ellas, algo, respeto, gratitud profunda. «Gracias», dijo simplemente, y se calzó las botas. Le quedaron un poco grandes, pero servían. Entonces salió al pasto. Tomás se quedó solo con Lucía. La bebé estaba despierta, pero tranquila, mirando el rostro de su padre con curiosidad. La acunó con cuidado y fue a la ventana, observando a la mujer caminar hacia el pequeño establo donde dormían las vacas. Cojeaba, pero no se detenía. Determinada, fuerte, una superviviente. Ni siquiera sabía su... 20 minutos después, la mujer volvió con un cubo lleno de leche fresca. Había ordeñado a las 2 vacas, las había alimentado, había cambiado el agua de los bebederos e incluso había limpiado parte del establo. Tomás había preparado el biberón mientras tanto, hirviéndolo en agua caliente como ella había indicado. Juntos, en silencio cooperativo, prepararon la leche para Lucía. La bebé se la bebió toda con avidez, sus ojitos cerrándose de satisfacción. Luego, la mujer preparó el desayuno: huevos revueltos, pan tostado en la plancha del fogón, café negro y fuerte. Era comida sencilla, pero bien hecha. Tomás no había comido una comida decente desde la muerte de Emma. Se sentaron a la mesa de la cocina, uno frente al otro. Lucía dormía en la cuna, finalmente en paz. La mujer comió despacio, saboreando cada bocado, como si fuera la primera comida de verdad que probaba en mucho tiempo. Probablemente lo era. «¿Cómo se llama?», preguntó Tomás finalmente. «Sarah», respondió. «Sarah Cole. Tomás Miller, pero eso ya debió haberlo oído al tocar la puerta». Sarah asintió. «Pregunté en el pueblo antes de venir. Dijeron que era viudo, que tenía una hacienda, que era un hombre honesto pero desconfiado y que necesitaba ayuda, pero no confiaba en nadie». Acertaron. Silencio. Sarah terminó de comer y llevó el plato al fregadero, lavándolo inmediatamente. Tomás observó. Se movía con eficiencia, sin desperdiciar movimientos. Alguien acostumbrado a trabajar duro. «¿De dónde viene?», preguntó. Sarah se detuvo, las manos inmóviles en el agua del fregadero. Se quedó así por un momento antes de responder. «De lejos, muy lejos. Caminé durante casi 2 semanas hasta llegar aquí». «¿Huyendo?». «Sí». «¿De qué?». Ella no respondió, solo continuó lavando el plato en silencio. Tomás entendió el mensaje. No estaba lista para contarlo. Quizá nunca lo estaría, pero tenía que saber al menos lo básico para proteger a su hija. ¿Lastimó a alguien? ¿Robó? Sarah se giró lentamente. Sus ojos eran firmes, honestos. «No robé, no lastimé a nadie que no lo mereciera. Y no voy a traer problemas a su casa. Si en algún momento siente que soy una amenaza para usted o para su hija, me iré. Sin quejarme, sin montar una escena. Simplemente me iré». Tomás estudió su rostro por un largo momento. Había verdad allí. Podía sentirlo. Era un hombre que trabajaba con animales, con la tierra, con cosas concretas. Tenía un instinto para identificar mentiras. Y Sarah no estaba mintiendo. «Puede quedarse», dijo por ahora, «pero necesito que entienda una cosa. Lucía es todo lo que me queda en este mundo. Todo. Si percibo que representa cualquier amenaza para ella, no dudaré. ¿Entendido?». «Entendido». «Puede dormir en el cuartito de atrás. Era del empleado que trabajaba aquí antes. Es pequeño, pero tiene una cama y está limpio. O debería estarlo. No entro allí desde hace meses. Está bien.
Puedo pagarle poco. La hacienda no va bien, pero puedo darle comida, techo y algo de dinero en fin de mes. No necesito dinero. Comida y techo son suficientes. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Las semanas pasaron y la vida continuó con su nueva rutina. Tomás se daba cuenta de que la felicidad de Lucía no era un evento pasajero. La bebé sonreía constantemente. Su llanto era ahora solo el resultado de un pañal mojado o el hambre, y se había convertido en una niña tranquila que pasaba las mañanas balbuceando alegremente en su cuna. Sara había traído luz y orden a un hogar que se estaba marchitando. La cocina olía a pan fresco. Las paredes ya no estaban cubiertas de polvo, y el silencio opresivo había sido reemplazado por el suave tarareo de Sara mientras trabajaba. Tomás observaba, todavía manteniendo su distancia, todavía con la escopeta cerca, pero la sospecha se había transformado en una cautelosa admiración. Veía su incansable dedicación a Lucía, su habilidad para hacer que el rancho funcionara sin problemas y la innegable verdad que había en sus ojos. Un día, a medida que su admiración crecía, Tomás tomó una decisión. Estaba trabajando en el pasto visible desde la ventana de la cocina. Lucía estaba en el suelo, riendo, agarrando puñados de pasto y tirándolos al aire. Sara la vigilaba. Tomás desmontó de su caballo, dejó la escopeta en el granero y caminó hacia ellas. El sol de la mañana brillaba en el cabello de Sara, y al verlo acercarse, ella se puso de pie, su rostro reflejando una leve preocupación. «Sara», dijo Tomás, su voz era más suave de lo que pretendía, «¿por qué dejaste tu hogar?» El silencio entre ellos fue espeso, solo roto por las risitas de Lucía. Sara tomó un gran respiro, como si reuniera aire para bucear en aguas profundas y oscuras. «Mi esposo era un hombre violento», comenzó, su voz apenas un susurro. «Me golpeaba a mi hermana menor que vivía con nosotros. Durante años aguanté, creí que era mi deber». Tomás sintió la sangre helarse, pero se mantuvo, dándole espacio para que continuara. «Pero una noche vi a mi hermana, de 14 años, con el rostro morado por los golpes, y algo se rompió dentro de mí». Sara le contó toda la historia. El miedo, la defensa de su hermana, el empujón que hizo caer a su esposo, la infección que lo mató, no sus manos, sino su propia negligencia. Le contó sobre la traición de sus vecinos que la juzgaron, el abandono de su familia y la necesidad de huir antes de ser encarcelada. Era una historia de dolor y supervivencia, la verdad que la había obligado a caminar 2 semanas para llegar a su puerta. Cuando terminó, Lucía se movió en los brazos de Sara, comenzando a llorar. Sara, sin siquiera pensarlo, comenzó a mecerla, el movimiento tan natural, tan maternal. Tomás se quedó inmóvil, observando. Las lágrimas silenciosas rodaban por el rostro de Sara mientras acunaba a Lucía. No eran lágrimas de tristeza, sino de un alivio crudo, de ser vista finalmente por quien realmente era. Una superviviente, una asesina. Tomás dio un paso adelante, su mano extendida. Tomó el hombro de Sara con firmeza, pero con delicadeza. «Te creo», dijo con voz grave. «Defendiste a tu hermana. Eso te hace una mujer fuerte y honorable, no una criminal. Has vivido años con el peso de una mentira que no merecías cargar». Sara se giró hacia él, su rostro bañado en lágrimas. Por primera vez, desde que la había conocido, su control se desmoronó. Él la atrajo en un abrazo, sosteniendo tanto a la mujer como a la bebé. Un abrazo de protección, de reconocimiento mutuo, de 2 almas que se habían encontrado en la oscuridad. El corazón de Sara se aceleró, sintiendo la solidez de Tomás, el refugio que ofrecía. Y en ese momento supo que su sacrificio al irse antes del amanecer sería la estupidez más grande que jamás podría cometer. La verdad se había liberado
y con ella la dinámica entre Tomás y Sara se transformó. Ya no eran el empleador desconfiado y la empleada fugitiva. Eran aliados, confidentes, personas que habían compartido una verdad demasiado profunda para ignorarla. Sara se había convertido en la guardiana de su alma, y Tomás en el escudo contra el mundo exterior. Él comenzó a ser más abierto, compartiendo no solo sus planes para la hacienda, sino también su luto por Emma. Le mostró la tumba sencilla bajo el gran roble, le habló de su amor por ella y de la pena que lo había convertido en un hombre solitario y desconfiado. «Lucía te adora», dijo una tarde. «Me has dado algo que creí que había perdido para siempre, la posibilidad de ver a mi hija feliz». Sara, por su parte, se encargó de cuidar a Tomás con la misma dedicación que le daba a la casa. Le cosió botones a las camisas, le preparó comidas nutritivas, le insistía en que descansara. Una noche él estaba reparando un arnés cerca del fuego, y Sara le cosió un parche en el codo de su vieja chaqueta de montar. Un gesto tan simple, pero tan lleno de significado. No solo estaba cuidando su ropa, estaba cuidando del hombre, reparando lentamente las pequeñas roturas que la vida le había infligido. El silencio entre ellos, que antes era de cautela, ahora era de profunda comodidad, un lenguaje compartido de almas que ya no necesitaban palabras para entenderse. El rancho, una vez un monumento a la soledad, se convirtió en un refugio de esperanza. Pero el problema era que los chismes tenían patas y alas. La historia de la mujer fugitiva, que vivía con el viudo y cuidaba a su hija, ya había corrido por el pueblo. La nueva verdad de que era una asesina fugitiva solo intensificó el juicio. Las mujeres del pueblo comenzaron a evitar a Tomás en la tienda, murmurando en voz baja. El pastor, un hombre llamado Anderson, que había sido especialmente condescendiente con Tomás desde la muerte de Emma, comenzó a predicar sermones sobre los peligros de la tentación y la decadencia moral en el campo. Sara, al ir al pozo, era recibida con miradas frías y espaldas giradas. La gente que él había defendido, que había ayudado, ahora lo condenaba por el simple hecho de no estar solo. Una tarde, mientras estaba en el pueblo, Tomás escuchó a dos hombres de negocios que hablaban de él. Decían que el rancho de Tomás se había convertido en un refugio de criminales y que harían lo posible para que el banco revocara su préstamo y le embargaran la propiedad. No era la gente común, sino la élite local, utilizando la moralidad como arma para el beneficio económico. Tomás regresó a la hacienda con el rostro sombrío. Sara lo vio y supo de inmediato que el pasado había regresado para reclamarlos. «Tienes que irte, Tomás», dijo, la voz firme a pesar del dolor. «Si te quedas, te destruirán. Se llevarán el rancho. Lucía crecerá sin nada». «No», dijo él tomándola de las manos. «No voy a dejar que el miedo te obligue a huir de nuevo. Encontraremos la manera de luchar». Pero en el fondo ambos sabían que la lucha sería larga y que el precio de la libertad podría ser más alto de lo que estaban dispuestos a pagar. Esa noche, Sara tomó una decisión. No podía permitir que la bondad de Tomás se convirtiera en su ruina. Antes del amanecer, se despertó en silencio, se puso las botas viejas que había arreglado, tomó el pequeño saco con sus pertenencias y se dirigió a la cuna de Lucía. Se quedó allí por largos minutos, mirando a la bebé que había aprendido a amar como si fuera suya. «Perdón, pequeña», susurró besando su frente. «Mereces crecer en una casa respetada. Yo solo te causaría problemas». Dejó una nota en la mesa de la cocina, explicando que se iba para protegerlo, y salió a la carretera en la fría oscuridad. Tomás se despertó con el grito. Lucía berreaba en la cuna, un llanto agudo y desesperado que no había oído en semanas. Saltó de la cama y corrió hacia ella. La tomó en brazos, intentó calmarla, pero Lucía se debatía,
buscando con la mirada a alguien que no estaba. El silencio en la casa era ensordecedor. No había olor a café, ni el sonido de los platos. Tomás corrió al cuartito de Sara. Estaba vacío. Su corazón se hundió. Vio la nota en la mesa y las botas en la galería. ¡Maldita terquedad!, pensó con rabia. Sin perder un segundo, se vistió y tomó su caballo, a Lucía aún llorando, y cabalgó por el camino oscuro. La encontró a menos de 2 kilómetros del rancho, cojeando, con los pies descalzos y sangrando. Él desmontó, su rostro un reflejo de la urgencia. ¿A dónde crees que vas? Lucía, al verlo, dejó de llorar y extendió sus bracitos hacia Sara. Tomás lo tomó como una señal que no podía desobedecer. Volvamos a casa, Sara. Lucía te necesita. Y por primera vez, Sara se permitió aceptar la ayuda que no le costaría su alma. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. La decisión de Sara de quedarse marcó un punto de inflexión. Ya no había huida, solo lucha. Tomás, al ver la vulnerabilidad y la fuerza de la mujer que amaba, se armó con una nueva determinación. El rancho se convirtió en su fortaleza. Él no la ocultó, sino que, por el contrario, la presentó con dignidad. Cuando iba al pueblo, insistía en que Sara lo acompañara, y si alguien se atrevía a girar la cara o a susurrar, Tomás se detenía, los miraba directamente y los obligaba a confrontar su propio prejuicio. Lucía, ajena al drama, se convirtió en su arma secreta. La niña sonreía a todos, y nadie, ni el más cruel de los chismosos, podía mantener su hostilidad ante la visión de una bebé feliz y sana en los brazos de una mujer que la cuidaba con un amor evidente. Los pequeños gestos de bondad de Sara, antes invisibles, se volvieron notorios. La oportunidad para el cambio real llegó con el incendio en el granero de los Henderson. La valentía de Sara al arriesgar su vida para salvar a los niños rompió la barrera de los chismes con la fuerza de un rayo. El pueblo que la había juzgado tuvo que enfrentarse a una verdad brutal. La mujer que ellos habían condenado era, en realidad, una heroína. El gesto de Tomás al abrazarla frente a la multitud, al declararla parte de su familia y su corazón sin un papel de por medio, fue la declaración pública de amor y lealtad que borró todas las habladurías. El sonido de la campana de la iglesia, tocando sola en ese momento, fue interpretado por todos como una bendición, un signo celestial de que el amor de Tomás y Sara había sido probado y aprobado. Los meses siguientes transformaron la hacienda Valle Verde en un símbolo de segundas oportunidades. La gente, inspirada por la historia, comenzó a buscar el rancho. Mujeres que huían de la violencia, huérfanos que no tenían a dónde ir, ancianos que habían perdido sus tierras. Tomás y Sara los acogieron a todos. Ampliaron la casa, construyeron dormitorios, convirtieron la mesa de la cocina en un lugar donde siempre había un asiento extra. Sara no solo cocinaba, sino que enseñaba. Enseñaba a las mujeres a coser, a leer, a luchar por su dignidad. Tomás enseñaba a los hombres a trabajar la tierra, a ser honestos, a usar la fuerza para construir, no para destruir. Lucía crecía en medio de esa comunidad, llamando a Sara Mamá Sara, un título que ella llevaba con más orgullo que cualquier riqueza. Un día, el comisario Morrison llegó a la hacienda con un hombre más viejo y bien vestido. Era un juez de la capital. Había investigado la historia de Sara y venía a entregar un documento. Era una declaración oficial. No había cargos contra ella. La justicia, aunque lenta, había llegado. Sara era oficialmente una mujer. Libre, su nombre estaba limpio. Las lágrimas que derramó no fueron de tristeza, sino de liberación total. Poco después, Tomás le pidió matrimonio de nuevo, esta vez con un anillo que había pertenecido a Emma. Ella aceptó,
y se casaron en una sencilla ceremonia en su rancho, rodeados por la única familia que importaba: Lucía, los niños que habían acogido y el pueblo que había aprendido a amar. El legado de Tomás y Sara no fue la riqueza, sino la bondad incondicional. El rancho Valle Verde se convirtió en un faro, un lugar donde la gente entendía que la fuerza más grande es la que se usa para perdonar y sanar. Lucía, al crecer, contó su historia. La de una bebé que fue salvada por un acto de coraje y criada por una mujer que no le dio la vida, pero que la eligió. Demostró que el amor es una decisión constante, un compromiso que se renueva cada día, y que la persona que te encuentra en tu momento más oscuro es a menudo la única que puede llevarte a la luz. La historia se cuenta en los pueblos como un recordatorio de que un hombre que elige no endurecer su corazón puede cambiar el destino de una mujer rota, y que una mujer que pide una oportunidad puede salvar a un hombre de su propia soledad. Al final, no importa de qué huyó Sara ni lo que Tomás perdió. Lo único que importa es que se encontraron y al abrir la puerta eligieron construir un hogar en el lugar donde el mundo había decretado que no había más que silencio y dolor. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Comenten: el amor no tiene precio si ustedes también creen en la bondad humana.